Detenido un entrenador y ojeador de fútbol por abuso sexual a menores. Se le han incautado más de 60.000 archivos de índole sexual en diferentes dispositivos. Había promesas deportivas para después proceder con el engaño. En Lardeno, noticia similar, un varón de 25 años ha sido detenido por agredir a 2 menores. Iniciamos las investigaciones. Lo detuvimos, analizamos archivos informáticos, etcétera, etcétera, con la sorpresa de que encontramos mucho material de índole sexual y muy significativo. Hablamos de una nueva agresión sexual que ha tenido lugar en la localidad de Lardero. Un varón de 26 años ha sido detenido por presuntamente agredir a 2 menores de 14 y 17 años. Todo ocurrió en los alrededores del Colegio de Lardero. Hola, ¿qué tal están? Buenas tardes. El Gobierno de La Rioja ha adelantado la temporada de alto riesgo de incendio al 1 de julio. Medidas como el uso de asadores o pirotecnia dependerán de lo que diga AEMET en función de si el riesgo es muy alto o extremo. Medidas que ya se tuvieron que activar el verano pasado. La nueva orden vincula las limitaciones del uso del fuego, del material agrícola y forestal y también de la pirotecnia a las previsiones meteorológicas emitidas por la AEMET. Todo está relacionado con la falta de agua y el cambio climático. De hecho, la Mesa Regional de la Sequía se ha reunido este miércoles. Las primeras impresiones de las OPAs son positivas. La Consejería ha admitido la mayor parte, por no decir casi todas, las propuestas que le hicimos desde Araja Saja y también desde otras organizaciones agrarias en materia de fiscalidad, de flexibilización de la PAC, de anticipar los pagos este año. La sequía también afecta a las pequeñas huertas riojanas. En la zona de la Ribaza de Villamediana de Iregua se encuentra la huerta de Luis, un jubilado logroñés que intenta salvar parte de su cultivo, un cultivo mermado este año por la falta de agua. No es que haya visto problemas, es que no hay ni gota de agua. Entonces, si no riegan en Alberite ni en Lardero, que no les dan agua a ellos, a nosotros no nos puede caer las filtraciones que hacen. Otros años pongo tomates, muchos pimientos, pero alubia verde, pero este año como no hay agua, pues no voy a hacer sembrar para luego no tener con qué regarlo. En clave política, un gran pacto de consenso es lo que propone el candidato popular a la alcaldía de Logroño. Conrado Escobar ha presentado en un acto en el Círculo Logroñés las líneas generales de su programa. Hacer de Logroño la capital europea del comercio o un plan de vivienda son algunas de las propuestas de Escobar de cara al próximo 28 de mayo. Esta ciudad aspire a ser capital europea del comercio. Yo propongo un reto de futuro. Será una estrategia diseñada desde el ayuntamiento, pero tenderá la mano a todo el mundo. Y en deportes, la primera red sigue dando muestras de su crueldad deportiva. En lo que llevamos de temporada, un total de 18 técnicos han sido cesados de sus respectivos equipos. Los resultados mandan y la tercera categoría del fútbol español no tiene piedad. En agosto de 2022, la Policía Nacional detuvo a un hombre de 38 años por abusar sexualmente de menores tras prometerles un futuro profesional en el mundo del fútbol. De momento hay 8 víctimas identificadas y no se descarta que la cifra pueda ampliarse. El varón ya tenía dos denuncias previas por episodios semejantes en los años 2015 y 2018. Detenido un hombre de 38 años aquí en La Rioja, entrenador de fútbol de un club riojano y ojeador de Club Atlético Osasuna por tenencia de imágenes de contenido sexual de menores de edad. El hombre en cuestión prometía a los jugadores de entre 15 y 18 años, en total hay 8 víctimas, promesas deportivas para después proceder con la solicitud de este tipo de contenidos. Iniciamos las investigaciones. Lo detuvimos, analizamos archivos informáticos, etcétera, etcétera, con la sorpresa de que encontramos mucho material de
de índole sexual y muy significativo, lo que nos sirvió para continuar con la investigación, ir ahondando en el tema y ver que había bastantes más personas implicadas en esta trama delictiva. Por todo ello, hemos visto que han salido 7 perjudicados más, 7 víctimas, aparte de la inicial. El modus operandi de la persona era siempre el mismo, empezaba durante los entrenamientos o las citas que tenía con ellos a nivel deportivo, por así decirlo, no mostraba ninguna rareza y luego, una vez que estaban en sus casas, les hablaba por redes sociales o por aplicaciones de mensajería, donde sí que les solicitaba en plan de quedar, en plan que borrasen las conversaciones, les podía pedir fotos de alguna parte de su cuerpo, que quedasen, que fuesen con ellos a algún sitio para, bueno, bien para firmar algún contrato o bien para realizar otro tipo de cuestiones, y en ese momento es cuando se aprovechaba de su superioridad, por así decirlo, que tenía sobre ellos o de su valía en el mundo del fútbol para condicionarles o coaccionarles un poco para ese tipo de situaciones. Los funcionarios de la cárcel de Logroño abortaron en la noche de este martes el intento de fuga de varios reclusos del centro al detectar 3 butrones en los baños del centro. Según ha detallado la delegada de Gobierno, Beatriz Arraiz, tras este incidente se ha aislado a 2 presos que habían sido trasladados no hace mucho desde centros de otras provincias. Los funcionarios de prisiones, en este caso, que detectan la existencia de esos butrones que eran o que habían sido realizados por presos de la cárcel de Logroño, que venían de otra cárcel, que fueron trasladados a la de Logroño hace un tiempo. En este momento, el descubrimiento de los butrones ha hecho que a estos presos en concreto estén ahora mismo incomunicados en la cárcel. Se han tomado las medidas correspondientes y felicitar, insisto, a esa labor preventiva también que hacen los funcionarios de prisiones. El condenado por el asesinato del pequeño Alex en Lardero, Francisco Javier Almeida, ha presentado un recurso de apelación en el Tribunal Superior de Justicia contra la sentencia de la Audiencia Provincial que determinó la pena de prisión permanente revisable y 15 años de cárcel. Un recurso de apelación que verá la Sala de lo Civil y lo Penal y podrá recurrirse ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Primero, el acusado no reconoce a las preguntas del Ministerio Fiscal, doña Mercedes Martín. Nueva agresión sexual en Lardero. Un hombre de 26 años ha sido detenido por abusar de 2 niñas. Los hechos ocurrieron en los alrededores del colegio. Carlos Pérez. La localidad de Lardero vuelve a ser protagonista y no precisamente por una buena noticia. Un varón de 26 años ha sido detenido por presuntamente agredir sexualmente a 2 menores. Los hechos ocurrieron en los alrededores de este colegio. Este individuo las acosó, las atemorizó, les hizo varias propuestas sexuales y las niñas denunciaron la situación. En el vecindario se ha despertado la preocupación. Que tengo un nieto de 12 años, otro de 7 años y otro de 4 años. Entonces sí que tengo mucha preocupación. El Ministerio de Justicia ha mantenido esta mañana una reunión con jueces y fiscales para intentar evitar los paros indefinidos que comenzarían el próximo 16 de mayo. De producirse, Carla Martín, sería la 3ª huelga judicial en lo que llevamos de año, ¿verdad? El Ministerio de Justicia ya acordó el pasado mes de marzo aumentar en hasta 450 euros mensuales el sueldo de los letrados y ahora jueces y fiscales recuerdan a Pilar Llop que sus salarios no se revisan desde 2008, a pesar de que la ley obliga a hacerlo cada 5 años. Además, los afectados denuncian que la falta de dotación de la Administración y las altas cargas de trabajo están afectando a la rapidez de respuesta. Las principales asociaciones de jueces y fiscales son las que han convocado la huelga, pero otras pertenecientes al sector progresista se mantienen de momento al margen, a pesar de compartir las reivindicaciones. El portavoz del Gobierno regional se ha referido a la situación de la sequía. Alex Dorado ha insistido en que el abastecimiento de agua no está comprometido durante unos meses, dadas las reservas existentes. Además, Dorado ha anunciado que el Gobierno de La Rioja ha adelantado la temporada de alto riesgo de incendio al 1 de julio. La nueva orden vincula las limitaciones del uso del fuego, del material agrícola y forestal y también de la pirotecnia a las previsiones meteorológicas emitidas por la AEMET y que en todo caso
incluirán las siguientes medidas: prohibición de encender fuego en todo tipo de espacio abierto, la suspensión temporal en tanto se mantenga el referido riesgo de quema de restos agrícolas y de restos forestales, la prohibición de encender fuego en las áreas de descanso, también la prohibición de la utilización de maquinaria y equipos mecánicos en montes y zonas de peligro, también la introducción y el uso de material pirotécnico en terrenos rústicos. La Mesa Regional de la Sequía, compuesta por las diferentes organizaciones agrarias, las cooperativas, la consejera de Agricultura, Eva Ita, más la directora general de Desarrollo Rural, Nuria Bazo, se ha reunido esta mañana para abordar un tema que preocupa y mucho. Las primeras impresiones de las OPAs son positivas. La Consejería ha admitido la mayor parte, por no decir casi todas, las propuestas que le hicimos desde Araja Saja y también desde otras organizaciones agrarias en materia de fiscalidad, de flexibilización de la PAC, de anticipar los pagos este año, también medidas de tipo fiscal, ayudas directas a las zonas y sectores más afectados por la sequía, y estamos hablando tanto de producciones de secano como de regadío, y en esa cuestión pues un ambiente pues, positivo. La Consejería lo que sí se ha comprometido es a complementar ayudas en aquellos casos que el Ministerio o el Estado vaya a ponerlas en marcha. Y nosotros también ahí pedimos celeridad, que no pase, por ejemplo, como está pasando con las medidas de destilación, que vienen tarde y todavía sin concretar. La sequía también afecta a las huertas riojanas. En la zona de la Ribaza de Villamediana de Iregua se encuentra la huerta de Luis, un jubilado logroñés que intenta salvar parte de su cultivo, un cultivo mermado este año por la escasez de agua. Luis es un jubilado riojano que, como tantos, se entretiene en su huerta de la Ribaza en Villamediana. Obtienen el agua del riego sobrante que baja del río Lomo, ahora seco. Yo llevo aquí de unos 40 años, antes lo hacía mi suegro, y todas las fincas de alrededor y todos regaban y se abastecían de esto sin ningún problema. Yo el único año que he visto problemas ha sido este año. No baja ni gota de agua. Lo último que sembró fue en San José unas patatas que teme no lleguen a junio. Si no riegan en Alberite ni en Lardero, que no les dan agua a ellos, a nosotros no nos puede caer las filtraciones que hacen. En noviembre plantó cebollas o los guisantes, pero su cultivo ha menguado considerablemente con respecto a otros años. Pues ahora mismo tengo lechugas, unos calabacines que los tengo que regar con una regaderita así en vez de río, cebollas, guisantes y unos ajos, que eso los puse en noviembre. Ante la falta de agua, Luis utiliza su ingenio para salvar su cultivo. En el estanque y una gomita, chupo, como hacían antes en las barricas de vino, y lo llevo al renque para que les caiga una gotita de agua. Siente que no se están tomando medidas para solucionar el problema de la sequía en pequeñas huertas como la suya. Dicen que tiene que estar el caudal ecológico del Iregua, pero que es que el caudal ecológico del Iregua baja todo el santísimo año. Entonces, si no hay agua para regar los huertos, le podrían cortar un poquito la mitad. La única que bebe agua fresca en esta finca, porque la sube de Logroño a diario, es la perra. Yo a la perra sí le seguiré subiendo la garrafita de agua todos los días para que beba y nada más. Los cazadores saldrán a la calle el próximo domingo 7 de mayo para protestar contra la Ley de Bienestar Animal autonómica. La entidad asegura haberse visto abocada a esta medida extrema ante el desprecio, aseguran, por parte de la Administración. Bajo el lema principal Sí a la caza, los cazadores entienden que se les está excluyendo en cuestiones tan importantes como el control de los daños en la agricultura causados por especies cinegéticas, exclusión que dicen obedece únicamente a cuestiones ideológicas. A la manifestación han confirmado su presencia el presidente de la Real Federación Española de Caza, Manuel Gallardo. Parte del gobierno que está anteponiendo, ¿no?, el no hablar de caza, anteponiendo un animalismo extremista a los problemas de la agricultura y la ganadería y sobre todo también de los accidentes de tráfico. Por mucho que se quiera esconder, por mucho que quieran negar, la caza es el método más eficaz y sostenible para controlar la sobrepoblación de especies cinegéticas, que es la gran causante de los daños y que leemos y vemos todos los días que se están produciendo en los cultivos agrícolas riojanos.
Y hoy se ha realizado el sorteo público en el Ayuntamiento de Logroño para la formación de las 192 mesas electorales para los comicios del 28 de mayo. En total, se ha elegido un presidente y 2 vocales para cada mesa, que serán los titulares. También se ha seleccionado a otras 2 personas suplentes. En total se han nombrado a 1.728 personas. Las designaciones comenzarán a notificarse de inmediato por el personal acreditado del Ayuntamiento de Logroño. El cual sería el 6 y el 9 en este caso. Hablando de elecciones, en un desayuno en el Círculo Logroñés y ante agentes económicos y sociales de la ciudad, el candidato popular a la alcaldía de Logroño, Conrado Escobar, ha presentado las principales líneas de su programa. Conrado Escobar propone el que ha llamado Pacto con Eñe, que recupere los grandes consensos de ciudad en 5 áreas. Con la revisión del plan general, con el plan de infraestructuras y con el proyecto más importante de la ciudad, que es el proyecto del soterramiento. Con las comunicaciones, un pacto por la convivencia, un pacto por el impulso económico y, por último, un pacto para favorecer a nuestros barrios. Promete apoyo a las empresas con una rebaja fiscal. En todas las actividades económicas, entre un 10% y un 100%. El 100% evidentemente para los casos extremos, como les está sucediendo a los comerciantes de la zona de las 100 tiendas. Y un plan específico de mejora para los polígonos. Precisamente en Logroño es donde ha propuesto al candidato a la presidencia, Gonzalo Capellán, ubicar un nuevo parque tecnológico. Estamos en condiciones de acoger en nuestra ciudad de forma inmediata. Y si hay que modificar el plan general, por supuesto que estamos en condiciones de impulsar esa modificación. Escobar también propone agrupar las áreas de comercio, cultura y turismo en una fundación público-privada y hacer de Logroño la capital europea del comercio. Será una estrategia diseñada desde el Ayuntamiento, pero tenderá la mano a todo el mundo. Y lo haremos, además, tratándose de Europa, con la colaboración de nuestras ciudades hermanadas. También más plazas de aparcamiento, hasta 800 repartidas por toda la ciudad. Y en vivienda, un plan municipal que en 2 años permita que haya 300 nuevas con precios asequibles. Muchas de ellas con un alquiler que sea entre 250 y 300 euros. ¿Dirigido a quién? Fundamentalmente a la gente joven, que lo tiene más difícil, pero también a familias con dificultades. El reto urbano pasa por convertir a Logroño en la primera ciudad con una estrategia circular propia. Conrado también ha asegurado que se recuperará la zona única de escolarización y que construirá un centro social intergeneracional en la antigua estación de autobuses. También una ayuda de 500 euros para que los mayores de 80 años con cierto nivel de dependencia contraten a una persona que les ayude, además de un punto de atención presencial para este colectivo en el Ayuntamiento. Por su parte, el partido riojano y España Vaciada ha presentado su propuesta de movilidad en la capital riojana para las próximas elecciones del 28 de mayo. Dicha propuesta está focalizada en los barrios y concretamente en los accesos y su seguridad. Para ello se ha planteado 3 acciones principales. Una que tiene que ver con el barrio de Barea y la movilidad a la instalación deportiva del campo de fútbol, que carece de aceras, carece de iluminación y por el que pasan diariamente más de 300 niños y niñas para realizar la actividad del fútbol. La avenida Burgos sigue sin aceras, seguimos sin la posibilidad de llegar bien al barrio de Yagüe o bien al barrio del Arco desde cualquier otra zona de la ciudad con seguridad. Y luego no podemos olvidar la pasarela de los Lirios, un compromiso que adquirimos como equipo de gobierno, que si la solución semafórica no funcionaba, pues se plantearía el hecho de la construcción de esa pasarela, y entendemos que ha sido un simple parcheo que no responde a las necesidades del barrio. Iñaki Bea, ahora ex entrenador del Numancia, ha sido el último en caer. Pablo Ayuso será su sustituto. La victoria de la Sociedad Deportiva Logroñés ha dejado huella en los pajaritos, que ven cómo se pone al mando el tercer técnico de la temporada. Curso que empezó con el logroñés Diego Martínez a los mandos. En nuestra región, el Calahorra ya suma 2 entrenadores, con Juan García y Carlos Pouso actualmente, mientras que por el banquillo de la Unión Deportiva Logroñés han pasado Albert Aguilar, Nacho González y Sergio Rodríguez. En total, 18 entrenadores han dicho adiós a unas categorías que no tiene piedad con el banquillo.
Seguimos hablando ahora de pelota. A falta de la disputa del último duelo de la liguilla del manomanista y de las semifinales, ya se han puesto a la venta las entradas de la gran final del Miribilla del próximo 4 de junio. Con Darío Gómez clasificado para las semis, La Rioja espera contar con presencia en la lucha por la chapela. Las entradas más baratas costarán entre 40 y 45 euros en el tercer rebote. Los precios del segundo rebote y del segundo piso lateral oscilarán entre los 60 y los 75 euros, mientras que las localidades más caras en palco y cancha están entre 130 y 120 euros respectivamente. Terminamos hablando de la Vuelta a España femenina que están disfrutando todos los días desde las 3:30 en esta casa, en la Casa del Deporte Riojano. Hoy tercera etapa entre Elche de la Sierra y La Roda, con 150 kilómetros de distancia. Nueva oportunidad para las sprinters de subirse al podio, tal y como lo que ocurrió ayer, en el día de ayer, a Charlotte Kool, ganadora de la segunda etapa del certamen. Marianne Vos, corredora neerlandesa del Jumbo-Visma, en la actual líder de la carrera. El desenlace lo podrán seguir en media hora aquí en las 7 de La Rioja. Intervalos de nubes altas con algunas bandas de nubosidad media para esta tarde, tendiendo a poco nuboso a últimas horas. Temperaturas en ascenso localmente notable en las mínimas, como ven en el mapa, 33 grados de máxima en la ciudad de Logroño y 32 en Calahorra y en Haro. Este 3 de mayo, ahora sí, se celebra el 30 aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Durante 3 decenios, la comunidad internacional ha celebrado la labor de los periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación. Este día pone en relieve una verdad fundamental: la libertad de todos nosotros depende de la libertad de prensa. En esta casa la defendemos y practicamos cada día porque representa la esencia misma de los derechos humanos. Con este mensaje me despido hasta mañana. Muchas gracias por su atención, disfruten de la tarde y sean felices.